Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro diplomado virtual en neurodidáctica, emociones y aprendizaje, acreditado por la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, transmitiendo pues desde fuera de casa. No me puedo conectar mucho con la cámara porque dependo de un internet pues que está un poco inestable. Pero aquí estamos dándole la bienvenida a todas las personas que nos están saludando. En un ratico que puedo estar con la cámara prendida, pues para saludarlos a todos, y agradeciendo la presencia de Katiuska, de Ruth, de María Piedad, de Yenide. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde-noche de hoy, 26 de junio de 2024, donde estamos pues ya prácticamente en esta semana para finalizar nuestro diplomado ya este sábado. Por tanto, ya estamos en el camino de la formación de los neuroeducadores. Así que para mí es un gran placer poderlos acompañar en este proceso tan maravilloso de formar los nuevos neuroeducadores latinoamericanos gracias a la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica. Para mí, me encantaría que me dieran un resumen de lo que hicimos ayer, lo que discutimos, lo que aprendimos. Cerrar un poquito la ventana, que hay mucho sol aquí en, en esta ciudad, porque es un sol bastante fuerte, caluroso, pero aquí estamos. Me encantaría entonces que diéramos lo que sería el resumen de lo aprendido ayer, qué se llevaron de aprendizaje, porque hoy vamos a iniciar con un nuevo módulo. Hola Jocelyn, hola Urbasi, qué bueno tenerlos por aquí. Por supuesto que es un gusto para mí también recibirlos en esta tarde noche. A ver, cuénteme, ¿qué aprendimos ayer? ¿Qué nos llevamos? Porque ayer tuvimos conferencias interesantes y hoy también pues, se promete muchas cosas también. Los oigo, los leo, sobre todo aquí una reflexión que nos dice Isela. Isela dice, el docente tiene que tener una mejor comunicación con el estudiante para así lograr captar su atención, dándole participación, trabajo en equipo para que tengan una mejor interacción con sus compañeros. Una de las estrategias es motivarlos para que se desarrollen en sus capacidades y en la toma de decisiones por sí mismos. Gracias, Gisela. Maravilloso, precioso lo que acabas de decir. Es muy hermosa esa reflexión. ¿Alguien más? Bueno, Elida, si no me escuchas, puedes activar tus datos móviles o Wi-Fi, ¿sí? A ver, Jenny. Jenny, ¿cómo estás? Jenny nos dice, ayer estábamos conversando sobre los procesos fundamentales para la motivación, la dopamina, responsable de potenciar la memoria. ¡Wow! Qué bueno que eso se quedó en esa memoria de trabajo. Marisabel, sin atención no hay memoria en el proceso de aprendizaje. El estímulo no permite prestar atención. Va a depender del estímulo que sea positivo para poder prestar atención. Muy bien, excelente. ¿Qué otras reflexiones nos llevamos del día de ayer? Platiquen. Los escucho y los leo. Dice María Piedad, sin atención no hay memoria en el proceso de aprendizaje, ¿no? Y nos dice Jocelyn, el foco de atención es muy importante ya que se pierde el aprendizaje significativo. Muy bien, excelente. Carmen, trabajamos con la motivación, donde el docente debe prestar atención a los estudiantes para que ellos consoliden sus aprendizajes y así guarden lo aprendido en su memoria. Y Cristal dice, más que el maestro, debemos ser el amigo que ayude a encaminarlos para el éxito. Jenny nos dice, hablamos de las teorías que analizan la motivación, el autoconcepto, la autoestima, las metas para el aprendizaje. Excelente. Hora mía, ¿cómo estás? Feliz tarde. Vamos, los escucho y los leo.
ver, a ver. Hola Elsa, buenas tardes, te escucho. Déjame apagar mi cámara por si acaso se me es inestable el internet. Aló, ¿me escucha? ¿Cómo estás? Bienvenida Elsa. Apago mi cámara porque ya el internet me dice que está inestable, pero sí te escucho. Bueno, doctor, ayer en la conferencia que nos dio el doctor, nos decía que de acuerdo a la postura que se coloque frente al público, así mismo es la atención que uno va a recibir de ellos. No colocar posturas encorvadas, porque el cuerpo es como un lenguaje no verbal, ¿sí? Entonces, cuando que es bueno también cuando se sale a caminar, la corteza cerebral se cierra y es donde hay como más facilidad para prestar atención a lo que se dice o a lo que se haga en clase, en un grupo. O sea que el lenguaje no verbal es el apropiado para captar la atención. Muy Aló. bien. Sí, te escucho perfectamente, Elsa. Hasta tu perrito lo escucho. Saludos a tu perrito. Gracias, doctor. Mira, Elsa, ¿y qué te pareció el reto de ayer? Excelente. Esa propuesta de esos 4 años de gestión que todo el mundo empezó a pensar qué hacer en 4 años de gestión con 4 elementos importantes para el aprendizaje significativo del estudiante tomando sus necesidades. ¿Qué te pareció? Do- Me pareció excelente porque pues cada uno de acuerdo a su entorno, de acuerdo a la necesidad que se ve en los estudiantes, asimismo uno va planificando para lograrlos ayudar como a seguir adelante, como para que ellos puedan prestarle como o darle más amor, más entusiasmo, ir al colegio, ir a la escuela, porque es que muchas veces uno no se planifica y sigue ese el currículo que le den, no busca interactuar con los estudiantes y por eso es que hay tanta deserción estudiantil. Ese ejercicio me pareció estupendo y yo lo voy a empezar a implementar con el grupo yo lo voy a empezar a implementar con el grupo de jóvenes a los cuales les presto un apoyo. Porque es que yo creo que esto no se debe dar solo en el aula de clases, sino como lo decía usted, en las comunidades. Y a mí me gusta trabajar mucho con población vulnerable. Eso es excelente, Elsa. Muchísimas gracias por tu Gracias a usted, participación. doctora. Qué bueno. ¿Alguien más nos quiere acompañar para hablarnos de los aprendizajes significativos? Porque recuerden que la memoria de un aprendizaje, allá a las 24 horas nos queda el 50%. Aquí nos dice Altagracia recordar que el docente debe ser empático y esto permite la creatividad en el estudiante, porque estamos permitiendo al estudiante que definitivamente pueda generar sus propios procesos, autogestionarse. Hola Adela, buenas tardes. Cuéntame, ¿cómo nos fue ayer? Ya puedes activar tu audio, Adela. Adela, ¿me escuchas? Ya, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, maestra. No recuerdo bien si fue ayer, pero algo que me llamó mucho la atención fue cuando se hablaba de la memoria de trabajo, ¿verdad? Sí, La lo memoria de hablamos trabajo. bastante. Exacto. A mí me llamó mucho la atención porque hice un análisis, una comparación con lo que planificamos en el aula. En el aula los maestros según el estilo del centro y la rotación, por ejemplo, tenemos una planificación de 2 horas de clase, dando contenido, el contenido, y tiene que estar ahí el maestro 2 horas o tiene que estar 1 hora. Y según lo que pude captar de lo que era la memoria de trabajo, en la memoria de trabajo, no, el ser humano no procesa tanta información, tanto contenido. Entonces, eso me llamó mucho la atención y digo, Dios mío, ¿cómo hacemos esto?
porque así que lo estamos haciendo en los centros de primaria, ¿verdad? Que es mi El experiencia. exceso de información, ¿no, Adela? Demasiada Sí, información sí, porque quieres cumplir una sí, currícula. ajá, exacto. Entonces, eso me llamó mucho la atención y digo, pero Dios mío, nosotros entramos a aula, el maestro tiene un contenido de 45 minutos. En algunos casos, por cuestión de horario y de cumplir con las horas establecidas en el programa de la currícula, hasta 2 horas de un contenido. Y hay que llevar contenido para 2 horas, estar ahí con los niños y diciendo y hablando y completando. Oh, Dios mío, y entonces esa memoria de trabajo exactamente se da lo que dijo el maestro, eh, que comienza a distraerse, a hablar de otra cosa, a molestar y nosotros entonces como docentes lo tildamos que este muchacho no quiere aprender, que este muchacho no quiere responder, que es inquieto. Y eso como que me marcó y me dijo, Dios mío, no lo estamos haciendo bien. Y te doy la razón. Y qué bueno que lo reflexionamos, Adela. Ujú. Muchas gracias. Bien. Bueno, aquí nos dice, Carmen dice, ella recuerda la conferencia del doctor Aldana que afirma que el cuerpo es el referente del cerebro. Muy bien. Altagracia, el docente, además de ser empático, promueve la creatividad. Katiuska, habíamos conversado sobre la motivación, el estímulo, la empatía entre el docente y los estudiantes para lograr entonces la mayor creatividad. Ciertamente, pues sí, estamos consolidando y estamos llevando lo importante de poder conseguir que nuestros estudiantes tengan un aprendizaje significativo y como es la preocupación de Adela, ver ese excesivo contenido en el cual tenemos que tratar de que el estudiante se le aplique y se le dé funcionabilidad en casos de la vida real, en lo cotidiano, con juegos, con dinámicas importantes, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a hablar un poquito de la memoria. Vamos a tocar ese punto y también voy a dar unas recomendaciones del esquema del doctor Rosler, que a mí me encanta el doctor Rosler porque es que es un referente para trabajar con los estudiantes porque nos da muchísimas estrategias. Vamos a compartirle nuestro material para que ya entremos en acción con respecto a lo que necesitamos saber con respecto a la memoria. Ya deben estar compartiendo la pantalla con ustedes, el Zoom, creo que sí. Muy bien. Yenire, te voy a hablar el último porque voy a cerrar el chat. Yenire nos dice, se conversó sobre las metas de aprendizaje, los tipos de motivación y también que los aprendizajes deben motivar al estudiante. Eso sí está clarísimo. Cierro el chat para que hablemos entonces de algo muy importante, de ir consolidando. Gracias, Lina. Aquí está Lina, nos está acompañando. Lina Coronado, aquí nos deja el número de contacto para las personas que necesitan asesoría para los certificados. Aquí está el número de contacto. Lina es nuestra asesora comercial y la única persona autorizada para que ustedes le puedan escribir, para que ustedes obtengan su certificado como los neuroeducadores de Latinoamérica, siendo esta ya la segunda corte de neuroeducadores que estamos egresando, pues gracias a la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica. Así entonces, hablemos de la memoria y hablemos del aprendizaje. Y en donde el aprendizaje puede considerarse como un cambio. Eso lo hemos visto, lo hemos comprendido, lo hemos conversado. Cuando la persona aprende, vemos cambios en su conducta, ¿verdad que sí? Elida Cordero, ya que me está rayando la presentación, ¿verdad? Yo voy a proceder a lo que legalmente es de expulsarte de la clase. Entonces, ya te estoy expulsando porque tienes que respetar nuestros espacios y también tienes que respetar a nuestros compañeros y estás expulsada.
Vemos que esto lo pueden revisar en un artículo de Morgado, porque cuando los aprendizajes son significativos, estos aprendizajes son duraderos. Y así entonces nos preguntamos, ¿el aprendizaje de dónde viene? ¿Cómo obtenemos ese aprendizaje? ¿Es solamente lo que el docente brinda? ¿Es lo que realmente el docente simplemente toma el libro de texto? Pues el aprendizaje viene a través también de la experiencia. Y gracias a esos aprendizajes forma lo que hemos denominado las conexiones neuronales. Cada vez que un estudiante aprende, adquiere un conocimiento y ese conocimiento puede incorporarse a su memoria, entonces esto se hace más fuerte, se hace presente y eso es gracias a la plasticidad neuronal. Y inevitablemente, porque es así, el aprendizaje tiene que estar ligado a la memoria, porque lo que aprendemos se almacena en el cerebro y esto va a permitir relacionar el pasado con el presente y proyectar nuevas ideas hacia el futuro. Es por eso que yo afirmo de que no hay aprendizaje sin memoria, ni memoria sin aprendizaje. Y ambas están presentes en los procesos cerebrales, han tomado en cuenta el lenguaje, las emociones y la percepción sensorial. A excepción de estas situaciones, tenemos que dar lugar a que esta formación de memorias tiene que estar, ¿verdad? Y establecerse para que sean significativas, tienen que ser de larga duración. Es como cuando le decimos al docente, ¿cómo da una clase? Es que tengo 5 años, 10 años, y es como montar bicicleta. Entonces, al montar bicicleta, pues sí, nos caemos varias veces, pero al final lo logramos hacer, mantenemos el equilibrio, nuestro sistema sensorial nos permite ir incorporando esta información que se requiere para que se puedan comprender luego las fases consecutivas de la formación de memorias en el tiempo, que esto no es de un día para otro. Por eso entonces la preocupación de Lida, ¿cómo nosotros podemos en poco tiempo dar tanto contenido? La flexibilidad curricular es una explicación importante. Y ahí vemos entonces cómo hay que ver los tipos de memoria. Para la formación de memoria, pues tenemos que conocer cada una de ellas. Por ejemplo, la memoria de corto plazo es la que almacena la información de estímulos que yo acabo de recibir. Si me dicen, a ver, anótame un número de teléfono rápidamente para poder llamar, tú anotas el número de teléfono perfectamente, pero a los minutos, cuando te dicen, ¿me los puedes repetir? Pues nosotros tenemos que ir al papel para poderlo leer y repetir, porque es una memoria muy transitoria, muy frágil, vulnerable, sensible a las interferencias, porque es a partir de allí en la cual yo voy a utilizar ese tipo de memoria para resolver lo inmediato, lo inmediato. Pero cuando a consecuencia de esta información almacenada, que yo lo voy a hacer por repetición, por experiencia, donde yo voy a generar espacios donde se permite que estos conocimientos empiecen a madurar y el estudiante empieza a comprender estos contenidos, es cuando hay estos cambios estructurales a nivel cerebral y es donde se forma la memoria de largo plazo, porque es allí donde se asienta el aprendizaje. Es cuando usted le hace una evaluación a un estudiante, exponen un tema de interés, hacen una jornada científica, hacen una actividad expositiva y a los pocos días pueden volver sobre la misma actividad y los niños o los adolescentes o el estudiante de la universidad poder recrear nuevamente eso, porque esa memoria de corto plazo pasó a memoria de largo plazo porque se consolidó el conocimiento. Y eso es fundamental. De allí que se establecen entonces tres sistemas de memoria, y estos 3 sistemas de memoria, ¿de qué van a depender? Uno, de las características de las conductuales, y la otra,
por las estructuras cerebrales. Así tenemos entonces lo que llamaríamos la memoria implícita, la memoria explícita y la memoria de trabajo. Vamos a conocer cada una a continuación. Vemos que en lo que llamaríamos la memoria, tenemos la memoria declarativa, que es la memoria explícita, y la memoria implícita sería la memoria procedimental. Vamos a ver. Si hablamos de la memoria declarativa o explícita, esa es la consciente, la que se piensa, la que utiliza palabras, objetos, episodios, momentos históricos para poder entonces traer hacia la comunicación oral o escrita lo aprendido. Pero en la memoria procedimental o implícita, esto es lo inconsciente, esto es lo que se hace, es lo que yo puedo escribir, lo que puedo declarar, lo que puedo analizar, y esta memoria procedimental es la que me desarrolla las habilidades. Por tanto, una depende de la otra porque yo necesito ser consciente de este aprendizaje, pensarlo y al declararlo y al llevarlo a la práctica se convierte en una memoria de tipo procedimental o de tipo implícita, donde vemos entonces esas habilidades que nosotros queremos observar en nuestro estudiante. Es la memoria procedimental, como se le conoce, sobre las competencias. Ejercer hábitos perceptivos, motores, cognitivos, reconocer caras, reconocer nombres familiares, que es lo perceptivo, el montar bicicleta, el leer y de los condicionamientos clásicos. Salivar, por ejemplo, ante una comida favorita o el ajuste de normas sociales de acuerdo a nuestro contexto. Esto es lo que se llama acción. Y cuando hablamos de esta memoria implícita, no podemos dejar de mencionar que son aprendizajes influenciados. Hay una predisposición genética estrechamente ligado a lo que sería la adaptación y la supervivencia de la especie, porque el cerebro almacena la información que le es necesaria. Y cuando usted no le hace entender al cerebro que la información que usted está adquiriendo es necesaria, simplemente se olvida. Pero si nosotros empezamos a adquirir experiencia, si lo pensamos y si lo actuamos como habilidad, esto se va perfeccionando en la práctica. De allí entonces que la memoria implícita es cuando aprendemos cosas, cuando podemos hacer operaciones mentales desde las más rudimentarias hasta las más complejas. Inclusive a cosas que podemos hacer en la cotidianidad, sacar la cuenta para poder pagar un recibo de un servicio eléctrico, la compra que voy a hacer para la alacena de la casa, la rutina que yo voy a ejercer en el día de cómo voy a distribuir mi tiempo. Todo eso tiene que ver con una memoria implícita o procedimental. Y esta es una memoria muy fiel, muy rígida y muy duradera y muchas veces inconsciente y automática. Una excepción son las memorias generadas por situaciones emocionales intensas, que pueden adquirirse por la exposición de un hecho, con el nacimiento de un hijo o una muerte traumática, por ejemplo, que es una memoria que queda fiel y rígida allí. Allí no hay, digamos, aprendizajes de lo cognitivo, sino que son aprendizajes tomados desde una situación emocional para poder afrontar las dificultades. En estas circunstancias, hay áreas del cerebro que juegan un papel importante que están ligados a estos estímulos emocionales, como lo es el sistema límbico, y en donde la amígdala cerebral, que es parte del sistema límbico, es el lugar donde nosotros tenemos el almacenamiento de esas memorias implícitas o procedimentales y que se ayuda de el hipocampo, el hipotálamo y de los núcleos cerebrales motores para su acción.
Una vez adquiridas estas memorias, que son las implícitas, ¿qué creen ustedes que pasa? Se vuelven hábitos. Hábitos rígidos que van a condicionar una acción, que van a tener un sentido, pero que también trae como consecuencia, también dificulta nuevos aprendizajes cuando vemos que la rigidez de estos hábitos no permite que el cerebro pueda moldearse con nuevos contenidos. De allí, pues, que hablamos de la memoria implícita, hablamos de hábitos que deben progresar y que se refuerzan a través de los resultados que usted espera observar. Es por eso que ante esta situación, la dopamina, y seguimos con la dopamina, resulta una sustancia favorecedora. ¿Por qué? Porque hace que se refuercen las sinapsis existentes, se activan áreas del cerebro con un patrón neuronal específico para que esos hábitos progresen, se refuercen y se obtenga un cambio en la conducta. Un aprendizaje es un cambio en la conducta. Cuando hablamos de la memoria declarativa, ¿verdad? O la explícita, esta es la que yo puedo expresar verbalmente, puedo expresarla por escrito, de forma consciente, formada ¿por qué? Por sus recuerdos, por esas vivencias, por lo que yo voy recolectando de mi mundo a través de mis propias conexiones con otras personas. Entonces, en la memoria explícita, esta sí es más flexible, ella es más cambiante y se expresa de modo distinto porque esta memoria es como un aprendizaje relacional, un poco más complejo, que va a permitir que usted sea capaz de analizar, de comparar, de contrastar, de integrar diferentes tipos de información relativa a gente, hechos, lugares, de diferentes modalidades sensoriales. Esta es la memoria sobre el qué, cómo, cuándo ocurrieron las cosas. Y estas experiencias explícitas pues también tienen su lugar a nivel cerebral, porque esta información debe ser analizada, porque es una información adquirida del entorno y por tanto se considera una información sensorial a partir de las percepciones. Y aquí entra el otro elemento estructural cerebral que se llama el hipocampo, que jugaría un importante papel para esa transferencia, ese puente que se va a lograr para que esta información vaya de la memoria de corto plazo a la de largo plazo y así se dé el almacenamiento definitivo gracias a estas áreas del cerebro. Ahora, la memoria semántica. La memoria semántica es el aprendizaje de conocimientos generales de nosotros mismos que vamos a ir acumulando a lo largo de la vida, lo que no implica que usted deba recordarse de un hecho muy detallado o de una regla o una instrucción, pero sí lo adquirió. Y por lo tanto, esto pasa también a conocer la memoria episódica. Esto es un recuerdo de un instante único. Está asociado a una emoción, a un lugar, a un momento concreto, de lo que no ocurre en caso de la memoria semántica por respecto a la diferencia entre tiempo y espacio, porque la memoria episódica es un instante único en el momento. Ahora, cuando hablamos de la memoria de trabajo, esta es la memoria operativa, es consciente y funciona sin descanso en toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque este tipo de memoria nos va a dar la capacidad de proveernos de información, de situaciones que tienen lugar, de pensamientos que tenemos para tener que ser ejecutadas en el tiempo para hacer operaciones complejas. Es como operaciones matemáticas simples. Usted utiliza la memoria de trabajo para poder resolver, pero el procedimiento de cómo va a resolver esa fórmula matemática
o ese acertijo o ese problema matemático lo va a resolver por la memoria de largo plazo, pero tiene que tener esta memoria operativa para que conozca el procedimiento, porque esto le permite razonar, reflexionar y calcular para que usted pueda almacenar el aprendizaje. La memoria de trabajo, la memoria operativa, es transitoria. Por eso decimos que la memoria de corto plazo, la memoria de trabajo, es una memoria corta, es una memoria que se borra y que puede ser sustituida por otra. Por eso es que necesitamos reforzar en nuestros estudiantes con actividades y estrategias motivacionales para que éstas no sean sustituidas, sino que sean reforzadas y el estudiante pueda almacenarlo. Y nosotros podemos verlo dirigiendo adecuadamente el aprendizaje y ver los cambios a través de este comportamiento. Por lo tanto, cuando yo retengo información a lo largo del tiempo, yo puedo manipularla cerebralmente y eso, mi cerebro va cambiando. Y cada vez que yo necesite esa información, yo voy a utilizar mecanismos mentales de distinta índole para poder atraer lo que la memoria de trabajo me produjo en el momento, que es un componente de la memoria de trabajo en la cual yo tengo que ir reforzando al estudiante con distintas estrategias para que vaya a la memoria de largo plazo. Por lo tanto, la memoria de trabajo está estrechamente ligada a la inteligencia general de las personas. ¿Por qué? Porque es la capacidad de razonamiento abstracto, la capacidad que yo tengo para resolver problemas, para poder entender conceptos de lo aprendido. En su función están implicados muchos neurotransmisores y allí seguimos acumulando otras sustancias como lo que es el glutamato, la acetilcolina, que destacando entre ellos también el papel el que desempeña la dopamina. Así que ya tenemos otros neurotransmisores que nos acompañan para poder conservar las memorias que estamos explicando. Entonces ya llamamos 3, la dopamina, el glutamato y la acetilcolina. Así entonces, no podemos dejar de mencionar que el recuerdo y el olvido también es parte de las funciones cerebrales, porque la memoria es selectiva. El cerebro almacena solo la información que le es importante, porque le impresiona, porque le agrada, porque le reconforta y porque él piensa, esto me hace falta para la supervivencia. O todo lo contrario, se almacena para lo que nos emociona, bien sea para bien o bien sea para mal. Por tanto, no podemos decir que todo lo que usted cree que es conocimiento, nosotros tenemos una biblioteca, como se lo estoy colocando aquí, porque nosotros no tenemos un sistema operativo como un software donde los contenidos que yo puedo almacenar son ilimitados porque la memoria es selectiva. Y si yo tengo en cuenta esto, es allí donde tengo que empezar a integrar mis estrategias para que el estudiante se impregne de lo que yo estoy tratando de hacer. Y hay varias formas de recordar, y una de ellas es el recuerdo de las memorias implícitas, los recuerdos instantáneos, los automáticos, con los cuales yo puedo entonces hacer una mejor precisión de este comportamiento aprendido y almacenado. Otros recuerdos son mucho más complejos y consisten más bien en una reconstrucción del pasado. Un recuerdo mental activo que no puede ser igual a la experiencia que lo generó. Así que la actividad cerebral es diferente cuando usted recuerda un evento que cuando usted lo percibe directamente. Esto le permite diferenciar lo que estamos viendo de lo que estamos imaginando. Es decir, que el recuerdo activa un mecanismo cerebral que nos permite percibir representaciones neuronales como memoria y no como simple percepción en cuanto a lo que es el recuerdo y el olvido.
Hay memorias emocionales o memorias de impacto que se establecen ante la vivencia de un suceso de gran intensidad. La pérdida de un ser querido, la pérdida de una pareja, la pérdida de un hijo, la pérdida de un trabajo. Estos sucesos van a activar la amígdala cerebral, de manera que cuanto más activa, mayor y mejor es el recuerdo que provoca. Es por eso que se dice que nosotros como docentes debemos dejar huellas positivas, no generar presión o estrés en el estudiante, y más bien que el estudiante aprenda con motivación, con atención, pero bajo una emoción positiva ante aprender. Que el solo hecho de entrar a su clase, que el solo hecho de entrar al aula, le genere a él una emoción para que pueda impactar en su amígdala cerebral. De ahí entonces, una característica de este tipo de reacciones emocionales tan intensas es que mejoran más el recuerdo retardado que el reciente, haciendo que los recuerdos sean indelebles, aunque no se conoce las razones por las que tienen lugar, pero la amígdala tiene un papel fundamental en este aspecto. Nosotros hemos evolucionado con respecto a este tipo de memorias y es lo que nos permite pues la supervivencia, especialmente de aquellos recuerdos emocionalmente negativos para garantizar el no volver a cometer los mismos errores. Y fíjense que allí entran los tanatólogos, ¿no? La tanatología, que es una disciplina en la cual se le hace el acompañamiento terapéutico a una persona que ha tenido una pérdida, ¿no? Y estos procesos de duelo, muchas veces las personas no los superan de manera óptima porque el cerebro muchas veces no tiene todas las herramientas o no tiene toda la capacidad de resiliencia para poder superar los procesos de duelo. Es por eso que en el proceso de duelo, cuando una persona ve que no puede salir del proceso, donde hay depresión, donde ya la actividad normal está cambiando, lo que son los periodos de sueño y vigilia, los comportamientos, allí sí tenemos que buscar ayuda porque el cerebro no nos está ayudando neuroquímicamente a comprender que estos momentos negativos también pueden ser un proceso de aprendizaje. De allí la resiliencia. Hay otros tipos de recuerdos que nos resultan muy familiares. Son recuerdos que no son del todo completo, que muchas veces no son de todo consciente, como algún viaje con la familia, experiencias con un papá que ya no está, pero que somos conscientes de que sí se vivieron, pero que pasarían a ser como memorias de un reconocimiento cuando vemos una fotografía, cuando vemos una película, cuando escuchamos una canción, pero no es un recuerdo que está allí consciente o constante en nuestra vida. En cuanto al olvido, aquí el olvido puede significar pérdida de circuitos específicos de la memoria que se ha consolidado, pero provocada por esta falta de uso de este circuito. Y esto puede deberse a ciertas interferencias tras el aprendizaje. Estas interferencias son la causa más habitual de los frecuentes olvidos de lo cotidiano. De allí que es muy importante que los docentes también tengan en cuenta que no solamente hay que aprender memoria, tipos de memoria, aprendizaje, atención y concentración, sino que las interferencias, bien sea personales, emocionales, socioculturales del sujeto, pueden interferir con nuestras memorias. En este sentido, el olvido es una incapacidad más bien temporal para acceder a ciertos recuerdos. Y muchas veces el olvido es como una manera de escape para poder aliviar situaciones que no queremos volver a recordar. Sabemos que las vivimos, estuvieron allí, estuvimos presentes, fuimos protagonistas, pero no vamos a rescatar aquello que más bien nos hace daño en lo socioemocional. Y estas memorias se pueden almacenar y se hacen mucho más conscientes, sobre todo en las regiones frontales y del hipocampo, que es cuando se activan y se potencian, bien sea por un estímulo, una fotografía, ver a un ser parecido, ver una película, escuchar una canción,
hace que estas regiones frontales y del hipocampo se activen y que vengan estas viejas memorias que han ocupado un espacio en el olvido. Así que un ejemplo muy característico de lo que es recuerdo y olvido es muchas veces cuando las personas dicen, me he quedado en blanco en un examen. Es como decir, es que yo sabía la pregunta, pero no sé cómo llegar a encontrarla. ¿Por qué ha pasado eso? ¿Han tenido experiencias de que sus estudiantes han vivido eso? Pues muchos estudiantes dicen, es que lo tenía en la punta de la lengua, es que yo lo sabía, es que yo lo estudié. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Allí nos tenemos que trasladar no solamente a memoria, aprendizaje, a motivación, a concentración, sino también que nos tenemos que trasladar a ese mecanismo neuronal del recuerdo y el olvido. ¿Qué tipo de interferencias, qué tipo de emociones el estudiante está manejando que no le permitió poder responder ante el desafío? Todo esto son fundamentales. ¿Por qué? Porque hay situaciones, y esto es otro término u otro neurotransmisor que vamos a conocer, que se llama el cortisol. Cuando hay disparos de cortisol, eso hace que se bloquee la memoria, que tengamos bajo rendimiento y nos impide el proceso de atención y un recuerdo. Si usted está estudiando, está en un proceso está estudiando una carrera de pregrado, está en un posgrado, tiene que dar una clase, y usted está pasando por un divorcio, por una ruptura, por una pérdida de un familiar, de un hijo, se disparan altas cantidades de cortisol. Hay personas que muchas veces uno le dice, pero ¿por qué no llegaste a la reunión? ¿Qué fue lo que te pasó? Si lo teníamos en la cartelera, recibiste un oficio, ¿qué te pasó? Es que me quedé en blanco, es que no tenía en mi cabeza esa fecha o a la hora, pues no sabía que era hoy. Muchas veces llegas al trabajo, pues sumado ante este tipo de estrés y te dicen, pues te estábamos esperando, tenías que hacer una actividad, ¿qué fue lo que te pasó? Muchas veces el estudiante puede estar bloqueado por altos niveles de cortisol, bien sea por problemas familiares, personales, de maltrato, de negligencia, de tantas situaciones que pueden vivir. Y no es simplemente pensar que el estudiante pues simplemente es un holgazán, sino que definitivamente su memoria está pasando por un bloqueo neuroquímico que tiene que ver con una situación emocional negativa. Lo hemos vivido, lo hemos sentido. Por tanto, recuerdo y olvido evoca aprendizaje, influye en nuestro aprendizaje, influye en nuestro estado de ánimo. El recuerdo y el olvido también tiene que ver con las faltas de sueño. Muchos estudiantes piensan que una materia que ven en 16 semanas y que luego para la última semana que usted planifica la evaluación y que no ha pasado por un proceso de repaso, que eso es un aspecto importante que se debe tomar en cuenta en una planeación académica, piensa el estudiante que puede asimilar todo el contenido en una noche. Puede que el estudiante pase, puede que el estudiante no. Pero la falta de sueño también hace un disparo negativo en el cerebro, favoreciendo a que no se consoliden memorias. No la memoria para la de largo plazo. Hay muchos estudiantes que 2 días antes piensan que pueden hacer proyectos, hacer exposiciones, hacer tareas de distintas materias porque no planificaron. Esa falta de sueño les provoca irritabilidad, falta de motivación, problemas de conducta y además de eso, frustración, porque lo que él pensó no se cumplió. De allí que sueño, aprendizaje y memoria van de la manito, porque está demostrado que un niño que tiene problemas de sueño, eso hace que tenga problemas de memoria, que tenga mucha reactividad motora y sensorial. Y es aquel niño que podemos decir, ahí tengo un niño hiperactivo, parece que tiene TDAH, pero usted ni siquiera pregunta, ¿dormiste? ¿Por qué te duermes en clase?
porque hay niños que usted está dando clase y se recuestan sobre el pupitre. El sueño, el ciclo sueño-vigilia es importante para el aprendizaje. Todo lo que usted consolida durante el día, todo lo que usted aprende durante el día, se consolida y se almacena en el cerebro mientras usted duerme, y eso potencia la memoria. Así que hay que prepararse, hay que estudiar, hay que planificar las actividades que se hacen, y ya el día antes, la noche antes, hay que dormir, porque hay que ser sinceros con nuestros procesos con respecto a sueño, aprendizaje y memoria. Elida, adelante, que tienes la manito levantada, no la quiero dejar por fuera. Vamos a abrir el chat para que ustedes puedan participar, claro que sí. Elida, ¿usted tenía que decir algo? ¿No? Bueno. Pero ya, no, ¿No? no. Ok. Hola, Amparito. Buenas tardes, buenas noches, adelante. Oigo tu participación. Amparo, ¿te escuchamos, Amparo? ¿Puedes activar el audio? Creo que Amparo, no sé si nos escucha, no sé si tiene conexión. Hola, Carmencita, buenas noches, adelante. Hola, buenas noches, profe. Bienvenida, Saludos a todos. Carmen. Sí, ayer tuve problemas para conectarme, bastante problema. Aquí en Venezuela está lloviendo demasiado Ah, y se hace difícil el proceso de conexión. Entonces ahorita aproveché que no llovió para estás conectarme, con pero nosotros. Qué bueno. sí, eso es lo importante. Bueno, profe, hoy impactada con el conocimiento, con las clases. Pues bueno, maravilloso todo y muchas de las cosas de las que he hablado hasta ahorita, las he vivido, pues se me han quedado dormidos niños en el pupitre, este, ellos, me han llegado, desorientados y yo le he preguntado que qué tienen y me dicen, no, profe, es que no dormí porque anoche pegué un día con el otro, realizando X trabajo de X materia y 5 materias a la misma vez. Y entonces, tenía exposición, tenía esto y aquello, y cónchale, pero eso no es bueno porque ni rindes para una ni rindes para otra. Así es. Y al final la última materia entonces salen mal porque, o sea, ya es como dice usted, pues ya la capacidad de almacenamiento de información en el cerebro embotado ya no rinden, el rendimiento no es el mismo. Tienes mucha razón. Pero Y de qué bueno verdad que que, estás bueno, notando. muy Entonces hay que emocionado, muy llegar, emocionado porque estoy despertarlos y aprendiendo preguntar, ¿qué mucho. pasó, bebé? ¿Por qué estás durmiendo? ¿De verdad? Hay que empezar a No, preguntar sí, y también se ponen de mal humor. y se ponen. Entonces sí, entonces uno le dice, entonces como en un estado agresivo. No me pregunte nada, no quiero saber nada, déjeme tranquilo. Entonces ahí es donde, bueno, hay que estar hablando con ellos, como que llevarlo a un nivel de que, mira, eso no es así, tienes que calmarte. Bueno, utilizar la parte psicológica La para que contención ellos, psicológica. sí, pero sí, es verdad, es fuerte, pues fuerte y todo esto, bueno, yo, gracias a Dios, estoy aprendiendo bastante con usted, bueno, y ojalá Dios me dé la oportunidad de seguir haciendo diplomados y seguir Así es. preparándome, pues, porque de verdad que estoy bastante emocionada, me gusta bastante este diplomado, ¿no? Hasta ahora, en los momentos, todo lo que he visto, mira, excelente, de verdad felicito a la empresa, la felicito a usted, bueno, agradecida enormemente. No sé si los compañeros que están conectados, pero yo de verdad que he aprendido hasta ahorita bastante. Qué Cosas bueno. que desconocía
Y que hoy te y estás que llevando. ahorita ya más tengo la idea de cómo llevar las cosas, pues. Carmen, ¿tú te acuerdas de las sustancias que Y mencioné? que a veces uno, ¿Te acuerdas? la, De las sustancias este, neuroquímicas. A ver si te acuerdas. Memoria de trabajo. sí, memoria de trabajo. ¿Cuál es la que dispara el También estrés? ¿Cuál es la que dispara y bloquea y hace que la tengas el bloqueo de memoria? ¿Cómo se llama? dopamina, Esa es una estructura cerebral y la sustancia neuroquímica que cuando se libera en cerebral, momentos de emociones negativas que se hacen bloqueos. ¿Cómo se llama? A ver si te acuerdas. A ver, ¿quién se acuerda? El ay Dios, cortisol. Muy bien, Mirka, Samet y cortisol. Cris. Sí, Muy bien, el excelente. Entonces, cuando tenemos un bebé, cuando tenemos nuestro estudiante, pues que está pasando por allí, pues sí tenemos que ver que hay un disparo de cortisol, falta de sueño, estrés, emociones negativas. No podemos llamar la atención delante de los demás compañeros porque eso hace que los compañeros le puedan hacer bullying y eso lo enfurece por irritabilidad. Entonces hay como que llamarlo aparte, ¿no? Eso, darle la espalda, tocarlo, ¿no? Y llamarlo aparte para conversar, para que baje ese nivel y podamos conversar con él. ¿Qué te parece, Carmen? no, y eso pasa porque de verdad que uno viene y dice, a veces comete el error, pues, de decirle, mira, se quedó dormido, y entonces los otros compañeros empiezan a burlarse de él. Gracias, Y Carmen, por tu entonces, participación entonces. de verdad que genera malestar, pues, en el Es estudiante. así, Ujú. tú estás bien. Entonces, ya que trae sus problemas, de repente trae problemas de casa, entonces en vez de ayudar, lo que hace es generarle más problemas. Más estrés. Muy bien. Carmen, muchas gracias. Un abrazo. Qué bueno que estás conectada con nosotros, que hoy te dejó tanto el ambiente como el internet. Bueno, vamos a escuchar a ver. Hola, José. Buenas tardes. Bueno, buenas noches para ti. Te escuchamos, José. Muy buenas tardes, buenas noches. Bueno, Bienvenido. y para todos los compañeros que están conectados a esta hora y para usted, doctora. Gracias, José. Mi pregunta va específicamente a una aclaración, Ah, que es el autismo. ¿Qué pasa con ese cerebro? ¿Cómo se comporta ese cerebro con relación a su atención? Por ejemplo, cuando un joven es autista, su atención, o sea, no lo mira uno a los ojos para poner atención. ajá. Y ustedes saben de que si el cortisol también opera en ello, en esa forma. O sea, normalmente. O sea, ¿qué pasa con el cortisol? O sea, la amígdala, ¿qué pasa si produce esa cantidad de cortisol o no en esos pacientes? No son, eso es bueno, vamos a ponerle alumnos, porque hay otros que le dicen pacientes, pero yo siempre le trato como alumnos. ¿Por Bueno, qué? para Porque mí, hay alumnos que son muy sobresalientes y hay alumnos que ni siquiera hablan, pero sí sienten, porque uno lo percibe. ¿Qué percibe? Percibe, digamos, las emociones que ellos emiten, ¿ya? Por ejemplo, a quienes ellos les tienen confianza. O sea, la confianza es una emoción, ¿ya? Entonces, ellos pues, le dan desconfianza a uno y confianza a otro. Entonces, mi pregunta es específica. Si el cortisol, ¿de qué manera opera en esos cerebros? pues bien, digamos que esto es algo un poco distinto, porque el cerebro de la persona dentro del espectro funciona distinto. Son personas neurodiversas que tienen una manera de procesar, sentir y ver el mundo de manera distinta. Una de las características fundamentales, José, en el autismo es que ellos tienen una alteración en la comunicación social y en el lenguaje, intereses y comportamientos restringidos. Y digamos que la alteración cerebral está centralizada
sobre todo en el lóbulo frontal, porque hablar de autismo es hablar de disfunción del lóbulo frontal y por tanto, alteración en las funciones ejecutivas. El hecho de que no te mire no es porque no te quiera mirar, sino porque es una característica del autismo. Ellos tienen entre las características de la sociabilización inapropiada, el que ellos neurológicamente no puedan ser capaces de mantener la mirada. El hecho de que no mantenga la mirada no quiere decir que la atención no esté allí. Pero la atención, y eso lo vemos más en los niños pequeños, está más centralizada en los objetos que en las personas. Quizá eso es lo que usted está viendo. Ellos tienen una atención dividida, ellos como son restringidos, tienen intereses restringidos, ritualizados, ellos prestan más atención a lo que les interesa y por eso hay que trabajar con ellos el entrenamiento neurocognitivo para poder trabajar con ellos. Ellos tienen disfunciones a nivel neuroquímico, ellos tienen disfunciones a nivel de la dopamina, disfunciones a nivel de neurotransmisores como el glutamato, ellos tienen pues alteraciones a nivel del sistema límbico, hay varias áreas cerebrales que están afectadas. Por tanto, el hecho de que no haga contacto visual no le está queriendo decir que su atención no está allí. Ellos están atentos a su interés restringido. Por eso los diagnósticos del autismo tienen que ser muy tempranos porque la persona dentro del espectro no tiene interés por el entorno, no tiene interés por las personas, no porque sean niños que no sean empáticos o que no tengan sentimientos, porque eso es totalmente falso. Pero es que su cerebro no está en la capacidad de poder procesar toda la información sensorial que lo haría una persona neurotípica. Por eso es que tenemos que trabajar estrategias didácticas en el aula, donde trabajemos habilidades sociales, comunicacionales, tratar de ver cómo con estrategias de contacto visual. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con las mamás, porque yo trabajo con las mamás, porque yo soy terapeuta de niños con TEA, y como terapeuta le digo a la mamá, mamá, usted también es terapeuta del niño. Nada hace el niño con que yo le haga la terapia y le enseñe a hacer contacto visual poco a poco si usted no lo refuerza. Por supuesto, la inmadurez cerebral pues juega un papel importante aquí porque ellos tienen una atención dividida. Entonces, no tiene que ver con el cortisol, de que tengan altos niveles de cortisol que les bloquee, porque también tenemos que ver que los niños dentro del espectro, adolescentes dentro del espectro, tienen características diversas. Usted puede tener, profesor José, 3 niños o 3 adolescentes dentro del aula, dentro del espectro, y solamente comparten el diagnóstico porque todos son distintos. Tenemos el TEA, que ese es el TEA que puede comunicarse. Hay otros niños TEA no comunicativos, otros niños TEA que son demasiado extrovertidos, demasiado buscadores. Entonces, nosotros tenemos que ir entrenando cognitivamente este cerebro por neuroplasticidad para aprender a que nos preste atención. Una de las cosas, por ejemplo, que yo trabajo con las mamás, que les digo yo, mire señora, en su casa debe tener un pompón, ¿no? Debe tener un sonajero, debe tener la capacidad de hacer burbujitas de jabón y llamar al niño por su nombre. Me permite, voy a utilizar su nombre. José, mira qué bonito. Y usted empieza, ¿no? A hacer sus burbujitas de jabón esperando que el niño pueda tener esa apreciación por ese objeto porque por la persona no tiene el interés, sino por aquello que se está moviendo. Y si usted lo hace con su cara frente a él, mirándolo, la atención se va activando y por entrenamiento el niño va adquiriendo un poco más de contacto visual. Pero así el TEA se desarrolla el adulto, el contacto visual de ellos es intermitente. Y la atención más dirigida a lo que a ellos les gusta. Por eso, una de las estrategias, maestro José, que tenemos que trabajar es que usted tiene que investigar qué es lo que les gusta a ellos. Hay chicos que les gustan los dinosaurios, los planetas, las banderas. Pues a partir de allí, que es su interés restringido, usted puede ir cambiando, ¿verdad?, el estímulo con algo parecido para que ellos puedan ir captando. Recuerde que ellos también tienen problemas sensoriales, tienen problemas de procesamiento sensorial y no todo funciona para ellos.
Por ejemplo, hoy que estaba dando una conferencia para padres, que una maestra dentro de la conferencia para padres, una maestra me decía, Dios mío, tenemos niños TEA y no podemos ni siquiera cantarle los cumpleaños a los niños en el salón porque se irritan, gritan, lloran. Y le digo, maestra, tienen razón, porque usted, la clave para trabajar con las personas dentro del espectro es trabajar la anticipación. Usted no puede exponer al niño a que todo el mundo esté gritando, cantando cumpleaños, haciendo algarabía, y usted no ha hecho los procesos de ensayo para que el niño se vaya adaptando, que mes a mes o que cada 2 meses haya un calendario de cumpleaños y que él también poco a poco se va a ir integrando porque hay alteración sensorial auditiva, táctil, vestibular y propioceptiva. No sé si con eso pues le he respondido su pregunta, maestro José. Bueno, en parte sí, porque realmente, bueno, cuando me toca trabajar a estos niños con el espectro, pues lógicamente ellos tienen ese comportamiento que ustedes, como esbozó. Entonces, ¿qué pasa? De que ese niño va creciendo. Bueno, sería otra pregunta, pues Claro, ya maestro, estamos aquí ustedes estamos para eso, para usted responder. perdona que yo me aproveche de usted, Se puede pero aprovechar de mí. A ver, aprovechese. por ejemplo, ese niño que uno lo tiene en el aula de clase y lo va promoviendo y ellos van creciendo con nosotros jóvenes, otros muchachos ya se vuelven jóvenes, inclusive se vuelven adultos. ¿Qué pasa con ese cerebro? Ese cerebro se desarrolla, es plástico. Ese cerebro es plástico, claro, toda la vida, pero recuerde que siempre van a tener restricciones en lo social. Mire, el sábado me visitó, porque yo tengo mi consulta los sábados, por eso yo pues después de clase voy corriendo al consultorio. El sábado me visitó un joven, bueno, ya un hombre de 40 años, ¿no? Y diciéndome, doctora, yo quiero que usted me analice, porque es que yo he leído cosas, he investigado por internet y yo creo que tengo autismo. La vida se me hace muy difícil, tengo problemas con el trabajo, tengo problemas de pareja, me siento abrumado. ¿Qué te parece, José, que cuando le hice la prueba, la prueba me dice que si te da mayor de 7, es un trastorno del espectro autista? El paciente de 40 años me dio 17 de puntuación. Es una persona dentro del espectro que nunca fue diagnosticado, y entonces me dice, ¿y entonces por qué? Me dice, yo sé que tuve problemas de niño para aprender, tuve problemas para socializar, yo tengo problemas con las personas porque es que a mí me conversan y a mí no me interesa, o sea, no sé, yo trato de escuchar, pero no sé, no me interesa, ¿me entiende? Y creen que yo soy malo. Y le digo, no eres malo. Lo que pasa es que tú tienes un interés restringido, digamos que tienes unos intereses que no tienen que ver, que te es muy difícil manejar tus propias emociones y también manejar las emociones de los demás. Entonces, como le digo, pro maestro, mientras más tempranamente trabajemos con la persona dentro del espectro, no le vamos a quitar las características que tienen, porque ellos van a vivir y morir así, pero lo que vamos es ayudarlos a tener mejor adaptabilidad social, a que tengan mejores habilidades comunicacionales, a aprender con ellos, de que ellos puedan hacer lectura del cuerpo de otros, porque esa es una habilidad que ellos no tienen cerebral. Por ejemplo, si usted me mira y me dice, la profesora está contenta hoy, pero yo no te estoy diciendo nada, ¿verdad? Claro, Solo claro. están viendo mi lenguaje corporal. O me dice, hoy la profesora está de mal humor, está un poco agresiva, pero no te lo estoy diciendo, es mi lenguaje corporal. Bueno, la persona TEA, por el sistema límbico que tienen alterado, les es muy difícil leer a la persona y poder comprender su emoción si ellos mismos no saben qué están sintiendo. Entonces, mi recomendación, maestro,
es que usted se apoye con los padres de estos chicos, que usted también mantenga la comunicación con los terapeutas de ellos, porque usted tiene que hacer adecuaciones curriculares, adaptaciones al aula para poder trabajar con ellos, maestro, porque si no la vida se le va a hacer un poco más difícil. Espero haber respondido sus dos preguntas. Hombre, muchas gracias y le agradezco por todo eso porque me ha aclarado ciertas cosas. Y mire usted, el paciente que usted tuvo, no lo medicaron desde pequeño. Y mire cómo llegó a ser adulto y él tenía problemas sociales. Bueno, de Ellos todas maneras, tienen muchas problemas gracias, de doctora. sociabilización, es así. Gracias, José, por su participación. Hermosa pregunta, porque ese es mi campo de trabajo. Feliz noche, José. Un gran abrazo. Voy a contestar a Alejandra y Carmen unas preguntas que está aquí, que dice Mirka, ¿qué es un TEA? Trastorno del espectro autista, Mirka. Aquí dice Yoreida, antes de darle el pase a Alejandra y a Carmen, para ir contestando y no dejándolos por fuera a los que no pueden participar. Dice, profesora, ¿qué sucede cuando invierten la lateralidad, domina el izquierdo y los padres insisten que escriban con la mano derecha? Siento que los niños sufren mucho. Yoreida, eso es ignorancia. Primero, si nosotros hablamos de neurodesarrollo, la lateralidad no se adquiere sino después de los 2 años, la dominancia, ¿no? Si un niño es zurdo, si un niño es diestro, es diestro. Eso es un tipo de maltrato garrafal, una vulneración de derechos humanos, cuando una persona te dice que porque le da la gana, el niño tiene que ser diestro y no zurdo. Ahora, la lateralidad cruzada, y eso es muy importante, Yoreida, esto sí produce problemas de aprendizaje. Que él, por ejemplo, trabaje con la derecha, pero también con la mano derecha, pero su miembro inferior izquierdo accione. Eso hablamos de lateralidad cruzada, que eso es un trastorno motriz, es un trastorno para el aprendizaje y para la adaptación. Entonces, tiene razón, sufren muchísimo, no se puede invertir la lateralidad, porque fíjate que en esto, hace como 2 semanas, yo estaba dando un taller a unos docentes de educación especial que hablábamos inclusive de la lateralidad, y yo me puse a analizar a aquellas personas que nacieron zurdas, pero las obligaron a ser diestras. Entonces ellos dicen, me obligaron a ser diestra, pero yo veo todo desde lo izquierdo. Su cerebro es el dominante es el que te dice la lateralidad, por tanto no los podemos obligar. Marisabel dice, la persona autista es muy inteligente, solo veo problemas sociales. No, Marisabel, eso es un mito. Las personas dentro del espectro, no por estar dentro del espectro, son inteligentes. Eso es un mito, eso es una falsedad. Porque yo tengo niños dentro del espectro que tienen déficit cognitivo. Yo tengo niños dentro del espectro que tienen problemas para el aprendizaje, además de problemas para sociabilización. Entonces, si empezamos a romper los neuromitos del autismo, vamos a comprender mucho mejor y vamos a brindar las mejores herramientas para ello. Es falso que una persona dentro del espectro es un genio declarado. Eso también es un neuromito del autismo en el cual se cree que ellos tienen habilidades especiales. Ojo, ellos lo que tienen son intereses restringidos y son súper especializados en ese interés. Pero cuando usted le hace una actividad de una materia distinta o de un interés diferente, tenga por seguro que va a fracasar, porque solamente es excelente en el interés que él tiene restringido. Eso es importante aclararlo para las personas que nos han preguntado en el chat. Dice Eduardo, doctora, esa prueba para saber si el niño está dentro del espectro, ¿la podemos hacer o no la puede enseñar a hacer? Eduardo, yo a ti no tengo nada que enseñarte porque eso lo hacemos los profesionales expertos en el área del espectro. Por tanto, nosotros nos especializamos durante años para que seamos grupos multidisciplinarios y solamente los expertos en TEA son los que aplicamos las pruebas. Pero eso de que te lo voy a enseñar a hacer, eso te cuesta un poco difícil, porque queremos avanzar en el autismo, no retroceder. Mis disculpas. Mirka nos dice, ¿pueden usar ambas manos indistintamente? Se llama ambidextrismo. El ambidextrismo también es una lateralidad que puede estar allí,
no es muy infrecuente, pero lo tenemos. Pero tiene que manejar muy bien ambas manos. Ya he aclarado. Carmen, buenas noches. Sigamos con nuestra clase. Ya contesté. Hola, buenas noches, doctora. Bueno, ha dicho muchas cosas que me han generado muchas inquietudes. Ah, caramba. No sé si me permite pues exponer algo muy particular, pues algo muy Claro que sí. individual. Usted sabe que a lo largo de mi vida pues he tenido muchos episodios en donde me he visto con ese cortisol muy elevado. Y Ajá. pues a mi edad o sea, he identificado en que mi memoria pues ha tenido esos, yo lo diría así coloquialmente, esos borrones, pues. Ahorita que estoy viendo esta participación, esta preparación, estoy visualizándome y me estoy dando como que las respuestas, pues. Profe, ¿hay posibilidad de tú recuperar esa memoria que tú das por perdido? Depende de la memoria y depende de lo que tengas. Porque tú estás asumiendo que es un problema de cortisol. Yo también podría ver que tengas un problema de la serotonina. Entonces es importante que si tú tienes esos flashbacks, esos Ajá, momentos en blanco, Carmen debe ser valorada por un neurólogo. sí, ¿Por qué? Porque si te está sucediendo ahora y antes no sucedía, entonces estamos hablando de que hay un proceso cerebral que está alterado y que tenemos que estudiar. Hay que hacer una resonancia magnética, hay que ver cómo están tus ondas cerebrales a través de un electroencefalograma y no asumir que el ajá, problema es cortisol, porque eso se llaman como, dice la persona, porque quedar en blanco es un momento de, bueno, tuvo un momento, porque estamos hablando de la memoria y el olvido, ¿no? Tuvo un momento emocional, ajá. un estrés, pero tú dices, es que esto me está pasando constantemente. Entonces uno le pregunta al paciente, ¿esto te está afectando en tu vida diaria, Carmen? ¿Esto está afectando tu vida laboral, tu vida personal en el hogar? Entonces ya uno está viendo, sí, se están afectando estos contextos donde yo estoy teniendo la memoria en blanco o voy teniendo estos flashbacks que son como recuerdos fugaces de algo que tú quizás sí pudiste vivir, pero no lo puedes precisar, Carmen, hay que buscar un Ujú. neurólogo que te pueda valorar, por favor, porque no sabemos qué está No, pasando. sí, porque yo eso lo estoy visualizando es ahorita. Yo anteriormente pues Entonces, busca por, no lo veía. busca por favor eso. Verifica de que esto te esté afectando en los contextos, porque Ok, estas fallas, estos olvidos, estos flashbacks en etapa adulta no son trastornos de neurodesarrollo infantil. Son otro tipo de ok. condiciones neurológicas que tenemos que ver, Carmen, porque si son degenerativas y son progresivas, entonces llegará un momento que te vas a mirar el espejo y no te vas ni a reconocer. Esperemos que así no sea, ¿verdad? Que mis palabras Amén. ahí se vuelvan fuego. Entonces, Ok, si estamos teniendo esto, porque las pérdidas, lo que llamamos memoria y olvido, tienen que ver qué situación están asociadas. Entonces, primero vamos a ver ujú, el neurólogo y según el neurólogo, pues vamos a ver al psicólogo para saber, ¿es que acaso yo tengo unas situaciones económicas, emocionales, de pareja, con los hijos, que esto me está afectando mi vida diaria? Entonces, ¿esto es neurológico o esto es conductual? Por allí es importante, ¿no? ok. No te estés medicando ni estés leyendo Mm, recomendaciones de tómate aquello, tómate no, no, carbamazepina, no. nada de eso. No, no Pronto es, voy a ir porque sí lo estoy visualizando ahorita, pues lo estoy viendo ahorita. Yo, oye, pero esto me está como que tocando a mí. está tocando de alguna manera y que te puede afectar en tu trabajo, te está afectando en tu vida diaria. Hay cosas Bueno, por ejemplo, actividades de responsabilidad y de donde tiene que estar tu presencia que tú olvidas, que inclusive lo no, tenías anotado y se pasó. Entonces, muchas de esas cosas se te pueden preguntar en la consulta.
que eso es lo Sí, que yo hago sí, mucho con los pacientes cuando me dicen, doctora, tengo Alzheimer. ¿Qué edad tienes tú? 30. No, ya va, un momentito. No puedes tener un Alzheimer a esta edad, a menos que sea un Alzheimer genético, pero hay que ver qué situaciones socioemocionales estamos considerando que tu cerebro neuroquímicamente tenga un desbalance. Porque la depresión, la ansiedad, no, también tiene que ver con un desbalance neuroquímico del cerebro, Carmen. sí. ¿Sale? Ok, gracias, A la doctora. orden. Bueno, vamos con tu tocaya. Hola, Carmen González, ¿cómo estás? Profe, vea, que están hablando acá del tema, yo tengo como una pregunta, ¿no? Sabes que a este año escolar, que finaliza dentro de 2 semanas, Ajá. yo tuve un caso particular de una chica. Nosotros acá, a nivel de media general, liceo, nos dan lo que llaman guiatura o orientación. Este, y nosotros en esas 2 horas hacemos socializaciones, cosas así, temas vamos a decir así, de sociedad. Y en una oportunidad estábamos realizando, o sea, yo estaba realizando una actividad con globos y noté que al explotar los globos hubo una chica que se alteró y en una cátedra que se llama Formación para la Soberanía Nacional, que es como arte militar, la chica no participaba porque el simple hecho de escuchar el sonido de los pies marchando, eso la alteraba. Y así sucesivamente una serie de episodios. Yo cité al representante y le pregunté si ella tenía alguna condición o alguna cuestión, o sea, si ella presentaba algo, porque es primera vez que ella está en la institución, ella venía de otra institución, y el señor me dijo que no, que ella no tenía nada, y yo, que ella me está presentando esto en el aula de clase. Ella, como dijo usted antes, no se puede cantar el cumpleaños porque ella se altera, llora, y me pide y tomaba una actitud como de ansiedad y temblaba, y hasta una condición que era como que si se descompensaba y había que sacarla fuera del aula y tenerla aislada. Y si el grupo de estudio hacía como que mucha algarabía, mucha bulla, ella también. Entonces, o sea, me llama bastante la atención porque viendo lo que usted está diciendo, o sea, esa chica podría ser una candidata a alguna patología y sus padres no quieren reconocer, porque el señor me dio a entender que en la casa también es así, que de hecho en los cumpleaños y actividades familiares donde hay bulla y ese tipo de cosas, ella no participa, se encierra en su cuarto. Entonces, o sea, mi pregunta es, o Bueno, sea, eso es como un tengo que trastorno de volver a la clase, integración ¿cómo yo sensorial podría abordar y a yo, esa chica? no, tú no la puedes abordar porque hay que estudiarla primero, ¿no te parece? Porque tú no la Pero puedes por lo ayudar menos porque no eres abordarla en el terapeuta sentido ocupacional. de que si pudiera, o sea, recomendarle al representante de Sí, que, eso de sí, que de que la niña está acuda. teniendo alteraciones a nivel de la sociabilización ante estímulos que no deberían ser causantes de este estrés y esta ansiedad, porque eso es salud mental. Entonces hay que Ujú. llevarla para que la valore en neuropediatría, también un terapeuta ocupacional para establecer cuál es el problema que tiene ella a nivel sensorial, porque las alteraciones en la integración sensorial no solamente le pertenecen a los niños TEA o a los niños TDAH, también yo tengo pacientes que no tienen ningún tipo de trastorno del neurodesarrollo, pero sí tienen alteraciones en la integración sensorial. Entonces mi recomendación, Carmen, es que la puedan evaluar para que luego que la evalúen y tengas tú los informes, tú puedas hacer las adecuaciones y las anticipaciones para que estas personas puedan convivir. Por ejemplo, yo esta mañana que estaba en la conferencia de los papás TEA, Ujú. bueno, me llevaron unos niños
¿Y cómo llevaron? Porque no tenían dónde dejarlos y los llevaron conmigo a la conferencia. Y fíjate que ellos se fueron, como yo estaba utilizando micrófono, pero yo pedí que bajaran las bocinas, que bajaran los volúmenes. Ellos se fueron con unos audífonos, o sea, con unos protectores de sonido, ¿sí? ¿Por qué? Ujú. Porque muy probablemente mi tono de voz más la bocina del auditorio, eso hace que hubiese provocado una crisis sensorial en ellos. Mm. Entonces, es mejor que recomiendes que ciertamente, aunque acuérdate que todo papá no quiere escuchar problemas de sus hijos, Me pero acepto. sí, porque este es un proceso de negación Ujú. y tú tampoco tienes las herramientas para dar la contención, todo lo contrario, más bien estás provocando más negación que ayuda. Pero si lo hablamos desde el punto de vista, queremos apoyarla en la escuela, ¿cómo podemos nosotros hacer las adecuaciones y las anticipaciones? Porque tú sabes lo que es que una niña entra en estrés. Yo tengo pacientes que vomitan, que se desmayan, que se dan contra las paredes, que se tiran al piso, se hacen hematomas por las crisis sensoriales, porque su sistema nervioso no puede procesar todos los estímulos porque son como golpes al cuerpo. Entonces, prácticamente me estás dando esta descripción. Te recomiendo entonces pues, que hables con los padres, más brindando más orientación, qué problemas, que no vean que la niña es un problema, sino que más bien ustedes quieren hacer anticipaciones, pero quieren saber cómo hacerlo, que es lo importante, Carmencita. Que inclusive en una oportunidad, en una o dos oportunidades me alteró el salón completo, porque todos estaban preocupados por ella, por Correcto, la forma, pues como porque, actuaba. porque eso se llama disregulación y muy Mm, difícil calmarla. Cuando son crisis sensoriales, vamos a suponer, están cantando el cumpleaños, no le gusta, tú la sacas y se calma, pero fíjate que hay momentos en que ellos, así los saques del salón, siguen con la crisis. Entonces, cuando sí. seas, Carmen, anticipa, tienes que empezar a hacer actividades de ensayo, ¿no? De Ujú, llevar como un pastel falso, una velita, ¿verdad? ujú. Y decir, ¿cómo se llama la niña? André Nimar. Bueno, André Nimar, vamos a hacer una actividad con todo, ¿verdad? Vamos a ir como practicando para ver, primero, la actividad del cumpleaños, que eso yo lo hago mucho con los niños TEA, ¿no? Primero, para que ella, pues, asocie este pastel de cumpleaños con la velita para que ella la pueda soplar, a ver qué pasa. Y empezar a que ella también comparta con el cumpleaños, pero vemos la tonalidad, el grito de los niños y ver que ella también lo puede cantar, pero esto es un proceso de ensayo de 1 o 2 veces por semana. Así nadie cante cumpleaños, pero es como un proceso de adaptaciones, porque lo que vamos a hacer son adecuaciones. Pero estas adecuaciones se dan, Carmen, siempre y cuando la niña tenga diagnóstico, porque hay cosas que Mm, definitivamente a las cuales no las puedes exponer porque responde muy mal. Estamos hablando de que sí, tiene una niña que tiene nosotros meltdown. estábamos incómodos porque no encontramos cómo, o sea, estuvimos con la niña salió bien, pues en lo que es la parte del rendimiento Ellos no tienen problemas de en sus rendimiento. calificaciones, No todos tienen problemas ajá, para rendir. ella salió bien, pero el problema era ese. Y entonces nosotros no encontrábamos cómo abordar el caso, inclusive ni los coordinadores ni nadie, y todos llegamos, de hecho hicimos una reunión, porque no solamente ya son como 4 casos, hicimos un informe, redactamos un informe donde esos padres y representantes van a hacer llamados y se les va a solicitar un informe, o sea, que ellos lleven a los niños y que, o sea, sean evaluados, pues, para Muy nosotros bien, ver, o sea, que con las recomendaciones que nos den a nosotros saber cómo nos vamos a manejar en el aula con ellos. excelente. Muy bien, Carmen. Eso es una buena acción, pero háganlo de manera empática, de ver que ustedes más bien lo que quieren es apoyar más que bloquear, porque los padres son muy renuentes, Ujú, son personas ujú. difíciles cuando tienen que enfrentar un problema. ¿Sale, Carmen? Ok, muchas gracias, A profe. la orden, Carmen. Bueno, seguimos entonces. Hoy les quiero presentar un video de Rodrigo Kian Quiroga, que también es neurocientífico. Es un video, de una conferencia que a mí me parece
sumamente pertinente, oportuna, de qué nos enseña la neurociencia sobre la memoria, de Rodrigo Kian Quiroga, y que nos habla de la memoria y la conciencia, cómo influye la literatura y el arte en la ciencia, porque el doctor Rodrigo Quiroga hace estas reflexiones en cuestiones de cómo comprender el funcionamiento de la gente y así hacer este mundo fascinante. Vamos a escucharlo. Interesantísimo, dice Jaime, una discusión maravillosa. Pienso que teníamos que tener esta gran intervención de un científico tan eminente como él y que nos dio pues mucho que pensar, sobre todo si empezamos a extraer esta idea que él nos dio acerca de las neuronas y cómo las neuronas reconocen. Si nosotros lo aplicamos al campo educativo, dense cuenta entonces de que aquí están las estrategias. Aquí una, como dice Urbari, pues una gran aportación, ¿no? De cómo el cerebro conecta información que tiene que ser relevante, que como docentes tenemos que tomar esto mucho en consideración, porque el cerebro pues es un órgano bastante complejo, porque es un aprendizaje que nosotros tomamos. Entonces, tomando el ejemplo de esta neurona realmente que él publicó de Jennifer Aniston, Kutzer y Tom Cruise, que son ciertas, lo pueden revisar en sus publicaciones, pues si lo llevamos al campo educativo, pues es sumamente interesante porque así ustedes pueden darle genialidad a las imágenes, haciendo conexiones para poder aplicar mayores conceptos, ¿no? Y fíjense cómo él como neurocientífico nos está diciendo demasiada información, una ensalada, es una hincha, como dicen los argentinos, que le estamos haciendo al estudiante y en donde el estudiante no le estamos enseñando, sino que lo estamos abrumando. Entonces, esto es fundamental, sobre todo por el aporte que nos da la base científica para esto. Entonces, nuestros videos están en nuestras carpetas del diplomado. Pueden llamar a la licenciada Lina Coronado, pasarle un WhatsApp para que ustedes puedan acceder a todos los videos y conferencias que están en nuestras carpetas. Me permito entonces ir recogiendo ideas que son fundamentales, sobre todo porque voy a conectar, que dice nuestro científico, con cómo conseguir entonces que nuestros estudiantes recuerden, cómo lo podemos hacer. Y vamos a tomar como referencia pues lo que dice el doctor Rosler, tomando en consideración pues lo que sabemos de las neuronas. Fíjense que el expositor anterior nos hablaba de las ventanas sensoriales, de tomar en cuenta que la conciencia se nutre de las experiencias sensoriales, de la vida rutinaria, de la cotidianidad de las personas y de poder interconectar y hacer abstracciones. Es así entonces como el doctor Rosler nos da los 7 pasos para conseguir que nuestros alumnos recuerden, y esto tiene que ver con abrir esas ventanas sensoriales, hacer pensar a los alumnos más que usted piense por ellos, que ellos realicen resúmenes con sus propias palabras, que ellos puedan hacer esta abstracción, porque las neuronas empiezan a interconectar y a cambiar por la propia conciencia que nos explicaron, ¿no? Fortalecer y retroalimentar en esos resúmenes. La práctica, la repetición, el repaso y el acto de recordar son los 7 pasos que el doctor Rosler nos recomienda y que conecta con esta conferencia que nosotros pues hemos brindado. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues bien, cuando abrimos estas ventanas sensoriales en los alumnos, pues tenemos que trabajar la atención, la emoción, los organizadores visuales, la novedad y la relevancia. Ese es el primer paso, anote. Abrir las ventanas sensoriales es el foco de atención, en donde la emoción esté
en función de que el propio docente active estas áreas del hipocampo donde almacenamos las memorias. Pero es que el docente tiene que mostrar emoción, el docente tiene que apasionarse, porque si no difícilmente va a captar la emoción del estudiante. Con los apoyos de lo que llamamos los organizadores visuales, como mapas mentales o mapas conceptuales, es donde allí yo logro focalizar la atención del alumno, porque estoy abriendo su sentido, más que en teoría, más que en libros. La novedad, porque el cerebro reptil, que es una de las áreas de la clasificación cerebral, libera la noradrenalina, que es lo que va a despertar el cerebro. ¿Cómo lo despertamos? Pues fíjense que dependiendo de la asignatura, contar datos interesantes, interconectando, utilizando accesorios de los TIC, de las tecnologías de la información y de la comunicación, tratar de ubicar los elementos relevantes, utilizar música, sonido, movimiento, que los alumnos no esperen, que eso sería la novedad. Usted puede llegar inclusive hasta disfrazado, puede llegar a colocar un escenario donde el estudiante se ve impactado y se libere esa noradrenalina que tanto necesitamos para los aprendizajes. Y por supuesto, con la relevancia de contenidos que estén relacionados con hechos de la vida real, que vean que los programas de historia, de geografía, de lengua, tenga que tener conexión con la vida del estudiante. Ese es el primer paso de los 7, que son los 7 pasos del doctor Rogler. El segundo paso, hacer pensar. En este caso, y si yo he pasado por la memoria sensorial a la memoria de trabajo, es aquí donde tenemos la gran oportunidad de poder manipular esta información. ¿Qué hacemos? Hacemos preguntas. Hacemos preguntas para que ellos conecten información y memoria de largo plazo con esta nueva información que usted le está brindando. Pero al hacer preguntas necesitamos tiempo, necesitamos silencio, un tiempo entre 3 a 5 minutos, como dice el doctor Rogler, necesario para poder dar una respuesta reflexiva por parte del estudiante, porque así potenciamos el pensamiento reflexivo y le permitimos entonces al estudiante asumir liderazgos para que ellos expresen con sus propias palabras lo que están aprendiendo de lo que usted le está mostrando. El tercer paso es resumen, que el estudiante resuma por sus propias palabras. Ahí la neurociencia nos dice que nosotros no podemos dejar de escribir, que si nosotros tomamos un papel, lápiz, bolígrafo, plumón, eso no puede estar prohibido. Debemos escribir, porque mientras más escribimos, mientras más colocamos nuestras ideas, recordamos mucho mejor lo que escribimos para que este escrito, que debe ser coherente, formatee estos circuitos neuronales y que nos dé mayor posibilidad de que recuerden. El cuarto paso, el fortalecer y retroalimentar, pues tienen que ver con la evaluación del aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje, que son 2 tipos de evaluación. La evaluación del aprendizaje se conecta con la evaluación para el aprendizaje, porque para el aprendizaje utilizamos pues una evaluación sin nota. Es una evaluación en la que nosotros determinamos y realizamos actividades de retroalimentación, en donde allí podemos encontrar fallos como fortaleza. Recuerdo lo que conversamos ayer, que importante en las decisiones de gestión de un plan de gestión educativo es reconocer que el error es importante para aprender, porque sobre estos fallos yo creo mi fortaleza. Esta retroalimentación es lo que comprende y lo que recuerda el alumno, y más aún si los demás estudiantes también empiezan una retroalimentación con un proceso de análisis, por supuesto, dependiendo de la edad y del nivel educativo. El quinto paso es la práctica y la repetición, porque en esta fase la información va a llegar a la memoria de largo plazo. ¿Cómo lo hacemos? Repetir, porque es la práctica, pero repetir sin que los alumnos se den cuenta. Repetir el mismo contenido, pero acompañado de motivación y con otras estrategias. La consolidación de la memoria a largo plazo, recuerden que se produce cuando dormimos, no cuando soñamos, y sobre todo
tomando en cuenta que en menores de 10 años el sueño es muy importante, sobre todo las 10 horas de sueño para la consolidación, y para los mayores de 10 años la consolidación se da ya con 8 horas de sueño. Menos de eso, entonces vemos estudiantes disruptivos, irritables, que se duermen en clase, que no participan y que entonces se nos hace muy difícil. En la práctica y la repetición hay varias carreteras hacia la memoria. ¿Cuáles son esas carreteras? Usar las memorias que se basan en el lenguaje. Recordemos lo que dijo nuestro físico y neurocientífico. El lenguaje es la base para poder aprender, es la consolidación de nuestra cognición, donde utilizamos la memoria semántica y la memoria episódica, que no tengo por qué repetir porque ya lo hemos expuesto. Pero tenemos además la memoria emocional, que es la más potente, la memoria motora, la memoria condicionada, que es entonces ese aprendizaje asociativo. Por supuesto, tenemos entonces que realizar como estrategia pues la sopa de letras similares para trabajar palabras relacionadas con el tema en concreto que se está estudiando, trabajar palabras relacionadas con el tema anterior, pero conectadas con el tema. Fíjense este cuadro tan interesante que nos regala el doctor Rosler para ir tomando esta sopa de letras para trabajar palabras con lo que yo voy a ir trabajando y que el estudiante está observando. Fíjense, por ejemplo, esto, ¿no? Observen la imagen, concéntrense y vean la imagen, las letras y los números. ¿Qué nos dice la imagen? ¿Qué nos dice la imagen? Fíjense cómo tenemos palabras como sopas. Entonces aquí tenemos a Napoleón Bonaparte. Y tenemos entonces una de las batallas con una fecha en particular. Estos son elementos visuales en la cual el estudiante puede conectar y fácilmente ingresar la información en su cerebro. Entonces tenemos la batalla de Bonaparte de 1492. Y así podemos ir interconectando imágenes, fechas y palabras como sopa de letras, como nos lo dice aquí el doctor Rosler, que tenemos una cantidad de palabras, pero que vamos a ir tomando de ellas el tema en concreto que yo voy a estar estudiando. ¿Para qué? Para darle pertinencia y darle coherencia a lo que nosotros queremos potenciar en nuestro estudiante. El sexto paso de los 7 es el repaso. Porque si no repasamos, corremos el riesgo de que la sinapsis se elimine, de ahí la importancia de los currículos en espirales. No preguntar si tienen dudas porque los alumnos no saben lo que no saben. Se dan cuenta un minuto antes del examen. Entonces es importante que el docente planifique el repaso con bastante anticipación. El repaso es el principio para fortalecer esta sinapsis y luego ir espaciando los repasos. Y no asumir que nuestro alumno tiene estrategias de estudio, porque esto es lo que llama el doctor Rosler los asumicidios. Asumir que el estudiante sabe resolver los problemas. Asumir que el estudiante tiene buenas estrategias para estudiar. Asumir que el estudiante tiene un conocimiento previo sin usted haberlo revisado. Asumir que ellos saben hacer y resolver un examen que usted nunca les ha mostrado. Así que no asuma nada y haga simulacros de exámenes con 15 días de anticipación para que el estudiante esté preparado y no se le vuelva una ensalada todas las materias que tiene que ver. Y el último paso que nos recomienda el doctor Rosler es lo que corresponde a la fase de la recuperación, el recordar, que es lo neurobiológico. Y en este punto planteamos la evaluación del alumno.
en el cual tenemos que tener presente que guardamos la memoria por semejanza, pero la recuperamos por diferencia y por eso hay que darle pistas para poder recordar mucho mejor. ¿Cuáles son esas pistas? Estas herramientas visuales, estos apoyos visuales, esta sopa de letras conectadas con el tema. Y es así, entonces, como definitivamente son las estrategias que nosotros debemos de empezar a conectar con imágenes, con audios, con filmaciones, con relaciones, con semejanzas, permitiendo al estudiante la abstracción. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental. Estas son una de las estrategias que estamos desarrollando pues, para este módulo, en donde estamos avanzando, y ya el sábado nos podemos decir que podemos decirnos neuroeducadores en potencia, por tanto certificarnos como neuroeducadores, en donde nuestra visión y nuestra perspectiva tiene que cambiar. Hay que hacer lo que tengamos a mano para que generemos en el estudiante aprendizajes significativos, aprendizajes que se almacenen en la memoria de largo plazo y que el estudiante jamás olvide lo que ha aprendido. Porque como dice inclusive el doctor, bueno, es cierto que la letra con sangre entra. Bueno, la letra con sangre entra en el momento para la memoria de corto plazo por la presión que le hacemos al estudiante, pero realmente la letra entra con sangre para consolidar los conocimientos en la memoria de largo plazo. Esa es la pregunta interesante. Esa es la pregunta interesante. Todos nuestros videos, todo nuestro material está disponible en las carpetas de cada uno de nuestros módulos que están en nuestro diplomado. Vamos a recordárselas para que vean que los videos, mis guías de clase, todas están disponibles, tanto las guías como materiales para que ustedes puedan consolidar y puedan hacer revisiones exhaustivas de lo que nosotros estamos revisando. Porque lo que queremos de ustedes son aprendizajes significativos. Dice Mirka, ¿cómo accedemos a las carpetas? Pues repetimos, Mirka. La licenciada Lina Coronado es nuestra asesora comercial, es la persona a la cual ustedes le pasan el mensaje para que ellas les diga desde su país cómo pueden hacer el pago para obtener el certificado, y ella les va a enviar el link con las carpetas de nuestra biblioteca virtual para que ustedes accedan a todos nuestros materiales. Solo tienen que comunicarse con ella. Recuerden que nosotros no tenemos asesores comerciales certificados en ningún país de Latinoamérica. Por si acaso reciben llamadas, que son personas que se aprovechan, que puedan hackear su teléfono. Y es por eso, pues, que es la licenciada Lina Coronado quien es la persona autorizada. A ustedes le escriben a ella y ella con gusto le brinda la información. Aquí les presentamos entonces nuestras carpetas de nuestro módulo de neuroeducación, emociones y aprendizaje. Aquí tenemos cada uno de nuestros módulos. Ustedes van a disfrutar llenitos con los módulos. Cada módulo tiene nuestra guía. Aquí están los videos educativos, libros de consulta. Aquí está el módulo 2, donde hicimos los principios de la neuroeducación con los videos que hemos presentado para motivar nuestras clases. En nuestro módulo 3, hemos presentado todo aquello que tiene que ver con los neuromitos y el libro de los neuromitos en educación y los videos de apoyo. El módulo 4, que nosotros hemos desarrollado, en donde aprendimos sobre el cerebro y sus capacidades, la motivación y aprendizaje,
y donde tenemos aquí el cartel de los desafíos que trabajamos ayer para que ustedes lo puedan disfrutar y trabajar al privado y tomando en cuenta sus propios contextos, ¿verdad? Tenemos el módulo 5 de la memoria, de cómo recuerdan nuestros estudiantes y que lo hemos trabajado. Así que, y por supuesto, la carpeta de obsequio, donde tenemos pues una cantidad de libros hermosos, maravillosos. Aquí tenemos un test de inteligencia emocional, eso lo vamos a hacer para el fin de esta semana. Libros de autismo, de manejar las emociones, de cómo jugar y cómo practicar la actividad física para promover los aprendizajes significativos, la guía visual del desarrollo, guía de TDAH para padres, el libro de Francisco Mora sobre neuroeducación, los principios educativos de la neuroeducación y muchos otros aportes de Educar sin gritar de Guillermo Vallenar en su edición. Y por supuesto, tenemos otro reto que es para despedirlos en la noche de hoy, que es el reto Neuroclass para las personas que están conmigo, que se han quedado, y les agradezco mucho su acompañamiento. Pues vamos a tener un reto en el cual ustedes van a ver una conferencia del doctor David Bueno, una conferencia que está en nuestras carpetas, y anoten porque para el día sábado vamos a trabajar este reto que tenemos, ¿sí? Este reto habla de una conferencia que nos da el doctor David Bueno, cómo aprende el cerebro, y en donde este reto, no tomen en cuenta la fecha porque esto no está editado, es un ensayo que ustedes van a desarrollar, no tienen que entregarlo, enviarlo por correo ni subirlo a ninguna plataforma, para que cuenten su experiencia y vivencia profesional acerca de este reto. Así que las personas que tienen nuestros materiales, revisen porque aquí está la carpeta Reto Neuroclass, y este reto Neuroclass lo vamos a disfrutar y lo vamos a discutir el día sábado. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos un cierre maravilloso, un cierre sin igual, y para que ustedes puedan entonces certificarse como la segunda corte de neuroeducadores gracias a la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, y donde pueden obtener información enviando un mensaje a la licenciada Lina Coronado para que les brinde información de cómo podemos acceder a nuestros certificados y se lleven nuestras carpetas de cada uno de los módulos y también se lleven nuestra carpeta de regalo. Mañana tenemos una actividad súper especial donde voy a dar regalitos que se llaman trivias. Así que vamos a hacer unas preguntas de las trivias y la persona que correctamente puede responder, le vamos a dar un regalo digital, un libro digital para la actividad de la neurotrivia Silatan. Así que ya mañana vamos a tener esta actividad y vamos a disfrutarla porque vamos a empezar a trabajar con su memoria de trabajo, a ver qué ya han consolidado en su memoria de largo plazo. Me despido de ustedes agradeciendo su presencia, agradeciendo la confianza por nuestra Corporación Internacional y de Latinoamérica, por mantenerse con nosotros y por confiar sus aprendizajes, porque estos son aprendizajes que no tienen desperdicio. Por tanto, les agradezco muchísimo siempre este acompañamiento. Se les quiere y se les respeta. Hasta mañana a las 6 de la tarde, hora Colombia. Feliz descanso.